Hola, ¿qué tal están? Renacimiento y política. Nicolás Maquiavelo es una de las grandes figuras de la política del siglo XV y principios del XVI. Maquiavelo nació en 1469 y murió en 1527. A partir de él se puede decir que la investigación política se separa del pensamiento especulativo, ético y religioso, asumiendo como canon metodológico la especificidad de su objeto propio, que hay que estudiar y analizar autónomamente, sin verse condicionado por los principios aplicables a otros ámbitos. Para la posición de Maquiavelo, centrada en el principio de separación o de escisión entre ser y deber ser, son importantes los siguientes aspectos. A. El realismo político, que está basado en el principio de que es preciso atenerse a la verdad real o efectiva de la cosa y no perderse en investigar cómo debería ser la cosa, porque eso sería una clave de tipo ético. B. La virtud del príncipe. C. La relación entre virtud o libertad y fortuna. La virtud es, en general, para Maquiavelo, la habilidad natural, y la virtud política del príncipe es un conjunto de fuerza, astucia y capacidad de dominar la situación. Esta virtud se contrapone a la fortuna, aunque en el mejor de los casos la mitad de las cosas humanas dependen de la suerte. Y de el retorno a los principios de la República Romana antigua, basada en la libertad y las buenas costumbres, y ese es en realidad el ideal político de Maquiavelo, mientras que el príncipe que describe en su libro es solo una necesidad del momento histórico. En efecto, podemos decir que el brusco viraje que se halla en las reflexiones de Maquiavelo, en comparación con los anteriores humanistas, se explica en buena medida o en gran parte por la nueva realidad política que está surgiendo en Florencia y en general en Italia. No solo esto atestiguaba la escisión entre ser y deber ser, desde el punto de vista de los valores morales, el deber ser, como es lógico, sino que transformaba en principio esa escisión misma, colocándola en la base, de alguna manera, de una nueva óptica de los hechos políticos. Por otra parte, también hay que decir que Maquiavelo añade además que el soberano puede hallarse en condiciones de tener que aplicar métodos extremadamente crueles e inhumanos cuando a los males extremos es necesario aplicar remedios extremos y debe, desde la perspectiva de Maquiavelo, adoptar tales remedios y evitar en todos los casos el camino intermedio, ya que el compromiso para él no sirve para nada, ya que únicamente y siempre causa un perjuicio extremo. Este tipo de consideraciones se hallan en relación con una visión absolutamente pesimista del ser humano, ya que según Maquiavelo el hombre no es por sí mismo ni bueno ni malo, pero en la práctica tiende a ser malo. Por tanto, el político no puede tener confianza en los aspectos positivos de los seres humanos, sino que por el contrario debe tener en cuenta sus aspectos negativos y proceder en consecuencia. Por tanto, no vacilará en mostrarse temible y en tomar las oportunas medidas para convertirse en temido. Sin duda alguna, se puede decir que el ideal del príncipe tendría que ser al mismo tiempo que sus súbditos le amen y le teman, pero ambas cosas son difícilmente conciliables y, por tanto, el príncipe elegirá la que resulte más eficaz para el adecuado gobierno del Estado, para el mejor gobierno del Estado, podríamos decir. En relación con la virtud del príncipe, pues hay que decir que Maquiavelo llama pues virtudes aquellas dotes o cualidades del príncipe que surgen de un cuadro como el que acaba de pintar. Como es obvio, la virtud política de Maquiavelo nada tiene que ver con la virtud en el sentido cristiano. Él utiliza el término virtud en la antigua acepción griega de arete, de valor, de virtud como habilidad entendida a la manera natural. Se trata también de la arete griega tal como se la concebía antes de haber sido espiritualizada o conceptualizada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Y, en cierto sentido, esta noción de arete recuerda pues, a un significado que habían utilizado los sofistas. En cuanto a la libertad y la fortuna, pues esa virtud es la que hay que contraponer a la fortuna. Maquiavelo confiesa, por ejemplo, haber experimentado la tentación de compartir tal opinión, en el sentido de que la fortuna es la causa de los acontecimientos y que por tanto resulta inútil oponerse a ella. Lo mejor es dejar que la propia fortuna gobierne. Pero, pensándolo mejor, ofrece una solución distinta.
señala que la mitad de las cosas humanas dependen de la fortuna y la otra mitad de la virtud y especialmente de la libertad. En este sentido, bueno, pues diríamos que Maquiavelo es el creador de la filosofía política moderna, en la que la ética no tiene ningún papel que representar, ninguna función que desarrollar, y pues es una interpretación laica del gobierno por parte de este gran escritor y pensador florentino. Hay otras dos figuras de la política del Renacimiento que son Guicciardini y Botero. Francesco Guicciardini nació en 1482 y murió en 1540 y desarrolla ideas parecidas a las de Maquiavelo acerca de la naturaleza humana, la virtud, la fortuna y la vida política, pero Guicciardini se muestra más sensible a las dimensiones de lo particular, de los intereses de los individuos, que a la dimensión histórica. Para Guicciardini y también para pues otro pensador como Botero, pues Giovanni Botero, pues es evidente que vivir en una república adecuadamente ordenada es algo también deseable, y también, en segundo término, ver libre a Italia de los bárbaros y ver el mundo liberado de la tiranía de los sacerdotes. En este sentido, estos dos pensadores pues plantean temas similares. De hecho, pues hay que destacar, por ejemplo, el libro de Giovanni Botero, que murió en 1617, titulado De la razón de Estado, que se propone atenuar o reducir o disminuir el crudo realismo de Maquiavelo mediante una llamada activa a la valoración de lo moral y de lo religioso, o a la intensificación en el uso de los valores morales y religiosos. En relación con otro gran pensador del Renacimiento que también desarrolla cuestiones políticas en sus obras, pues hay que hablar, por supuesto, de Tomás Moro. La imagen emblemática que se conserva de él es la del concepto de utopía, porque es su libro más famoso. Tomás Moro nació en Londres en 1478, fue amigo y discípulo de Erasmo y un humanista poseedor de un refinado estilo literario. Participó también muy activamente en la política de su tiempo en Inglaterra, ocupando cargos políticos muy elevados. Permaneció firme en la fe católica, negándose a reconocer a Enrique VIII como jefe de la Iglesia anglicana, por lo que fue condenado a muerte en 1535. Pío XI lo canonizó en 1935. Y la obra que más fama otorgó a Moro, una fama inmortal, podríamos decir, fue su Utopía, título que constituye la denominación de un antiquísimo género literario muy cultivado antes y después de Moro, y que también vale para referirse a una dimensión de la inteligencia humana que a través de la representación más o menos imaginaria de aquello que no es, describe lo que debería ser o como quisiera el hombre que fuese la realidad y también el Estado. Podemos decir que el enorme éxito del término utopía demuestra la necesidad también que a este respecto experimentaba el espíritu humano en aquella época. Podemos decir que las fuentes a las que se remonta Moro con este libro son, por supuesto, Platón, con su obra La República, y como trasfondo se encuentra Inglaterra con su historia, sus tradiciones, los dramas sociales de la época, que son, por ejemplo, la pobreza, la reestructuración del sistema agrario también, que privaba de tierra y de trabajo a gran número de campesinos. Las luchas religiosas también aparecen en este libro, y la intolerancia, y también, por supuesto, la insaciable sed de riquezas frente a la pobreza existente. En esta obra, pues podemos decir que Tomás Moro desarrolla una serie de principios morales y sociales que son básicos para entender la obra. Por ejemplo, decimos, o podemos decir, que en Utopía, según Tomás Moro, todos los ciudadanos son iguales entre sí. Una vez que han desaparecido las diferencias de riqueza, desaparecen también las diferencias de estatus social. Y también hay que decir que el trabajo no es destructivo en relación con el individuo y no dura, como ocurría en aquellos tiempos, toda la jornada, sino 6 horas diarias, a fin de dejar tiempo para otras actividades.
Esto es muy innovador y muy moderno para la época. Incluso podríamos decir que bastante actual. O podría incorporarse a la actualidad, que hubiera un trabajo máximo de 6 horas al día, por ejemplo. Ya estaría bien también hoy en día. Además, los habitantes de Utopía son pacifistas, se ajustan al sano placer, admiten diferentes cultos, saben honrar a Dios de maneras distintas y saben comprenderse y aceptarse recíprocamente en esta diversidad. Finalmente, los habitantes de Utopía eliminan, con la abolición del dinero y de su uso, todas las calamidades que produce o que causa entre los hombres la avidez de riquezas. En una de las páginas finales, Moro pone en primer plano este bellísimo pensamiento en forma de paradoja y señala: sería mucho más fácil procurarse el sustento si no lo impidiese precisamente la búsqueda de aquel dinero que en la intención de quien lo inventó debería haber servido para hacer más fácil la vida, mientras que en realidad sucede exactamente todo lo opuesto, todo lo contrario. En cuanto pues, a otro filósofo de la época, del Renacimiento, podemos hablar de Jean Bodin y la soberanía absoluta del Estado. Jean Bodin tiene un libro fundamental que es 6 libros sobre la República. Bodin es un pensador que nació sobre 1529-1530 y murió en 1596. Y en sus 6 libros sobre la República, en esta obra se muestra tan alejado del realismo excesivo de Maquiavelo como del utopismo de Moro, de Tomás Moro. A juicio de Bodin, para que exista el Estado es necesario que haya una soberanía fuerte que mantenga unidos a los diversos miembros, podemos decir, de la sociedad, uniéndolos entre sí como si fuesen un cuerpo único. Esta sólida soberanía no se consigue a través de los métodos recomendados por Maquiavelo, que adolecen de inmoralismo y ateísmo, sino instaurando la justicia y apelando a la recta razón y también a las leyes naturales. Y podemos decir que esta es la famosa definición de Estado que formula Bodin. Se entiende, dice, por Estado el gobierno justo que se ejerce con un poder soberano sobre diversas familias y en todo aquello que éstas tienen de común entre sí. El Estado deja de ser tal si no tiene aquel poder soberano que conserva unidos todos sus miembros y sus partes, que convierte en un solo cuerpo a todas las familias y a todas las corporaciones. Por tanto, se puede afirmar que la soberanía es el fundamento de la estructura de cualquier Estado. Además, hay que señalar que Bodin entiende por soberanía el poder absoluto y perpetuo que es propio de todos los tipos de Estado. Además, se puede considerar que esta soberanía se manifiesta al imponer leyes a sus súbditos sin que estos presten su consentimiento. También manifiesta el propio Bodin ciertas cuestiones sobre el tema de la tolerancia religiosa en sus escritos, cuyo desarrollo se imagina en Venecia entre 7 seguidores de diferentes religiones: 1 un católico, 2 un seguidor de Lutero, 3 un seguidor de Calvino, 4 un judío, 5 un musulmán, 6 un pagano y 7 un defensor de la religión natural. Y la afirmación o tesis principal de Bodino, o de Bodin, es que existe una base natural que es común a todas las religiones, tal como también había sostenido en general el humanismo florentino. Sería posible, por tanto, hallar un general acuerdo religioso sobre dicha base común, sin necesidad de suprimir o de sacrificar las diferencias existentes entre las distintas religiones positivas. Por tanto, lo que une las religiones es más fuerte que lo que separa o que lo que divide, desde el análisis de Bodin. Y por último, hay que hablar algo de otro considerable filósofo político de la época, del Renacimiento, que es Hugo Grocio, ya que es el fundador del justnaturalismo. Era holandés y nació Hugo Grocio en el año 1583 y murió en el año 1645. Su obra principal probablemente es de Jure Belli a Pacis, de 1625, que sienta las bases sólidas del justnaturalismo, es decir, de la teoría del derecho natural. Podemos también decir que, aunque se advierten las raíces humanísticas de Grocio, este avanza ya por el camino que conduce al racionalismo moderno. Si bien, esto hay que decirlo solo que en parte. Podemos también señalar que los cimientos de la convivencia entre los hombres son, para Hugo Grocio, la razón y la naturaleza, que coinciden entre sí.
y también pues él desarrolla lo que se puede denominar el derecho civil, que depende de las decisiones humanas y que es promulgado por el poder civil y que es algo distinto del derecho natural. También Hugo Grocio considera que la vida, la dignidad, podemos decir, de la persona y la propiedad pertenecen a la esfera de los derechos naturales. Y desde su planteamiento, el derecho internacional está basado en la identidad de naturaleza entre los hombres y por tanto los tratados internacionales son válidos aunque hayan sido estipulados entre hombres pertenecientes a diferentes confesiones religiosas, ya que la pertenencia a fes distintas no modifica la naturaleza humana. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.